hop, hip hop, es el hip hop, hip hop, es el hip hop. Deja la casa pa' cannabis. Cuando salgas a la calle y preguntes por mí, recuerda mencionarme como el asesino John Wick. El que sabe del urbano no me dejará mentir. El mejor entrevistando, estoy en el área TV. Bim bam boom, apoyando lo urbano. Raga tan tan, con el flow asegurado. Bim bam boom, The Connection Radio Show. Raga tan tan, cuando me oyen dicen wow. Para gusto los colores, tengo todo el arsenal. Ya tú sabes que el estilo que me traigo es criminal. Tu canal urbano que tiene rantan nivel. Sonando buena plena, también busco RP. Bim bam boom, apoyando lo urbano. Raga tan tan, con el flow asegurado. Bim bam boom, The Connection Radio Show. Raga tan tan, cuando me oyen dicen wow. Lo prometido es deuda. Tenemos aquí en nuestros estudios la presentación de un gran beatmaker jamaiquino como lo es Menace. Para nosotros es un gran honor, un gran privilegio tenerlo a usted, una leyenda, junto con nosotros en Panamá. For them, it's an honor, it's a pleasure to have a person like you with the stature, a legend, to be on this show. Thank you. It's good to be here. Gracias, es bueno estar aquí también. Ok, Panamá en la casa, hay muchas preguntas. Voy a ponértelas aquí en el... So Panama is in the house. There's a lot of questions, and you're going to start putting some of them. Voy a empezar a poner aquí las preguntas. He's going to start putting showing some of the questions. Okay. Okay. I can still hardly hear you. You're very, very low. Él dice que no te puede oír. Está bien, bien bajo. Ok. Ahí, ¿me escucha? You hear him now? ¿Me escucha ahora sí? Yeah, I can hear both of you, but you still sound very low, and I can't go any louder. You could hear me? Yeah, I could hear you good. Yes. Estamos ahí, todo activo, gringo. Tenemos una primera pregunta ponchada ahí en... ¿La puedes leer? Okay, the remake of instrumentals that were famous in Jamaica first. We want to know if this caused you any problem and how you solved the copyright problem. El remake of the songs, instrumentals, how you did it to make the remake of these legendary beats. How were you able to bypass the copyright problem? Well, the thing is, you have to put a lot of your original in it. Tienes que poner mucho de tu originalidad adentro de del ritmo. Yeah, you have to. You're going to change it a little bit, but it doesn't sound like the same song that the artist played. Okay. Okay, lo tienes que cambiar y no va a sonar exactamente como el del artista que lo cantó. No va a sonar igualito a eso. Vas a tener que cambiar mucho de eso. Yeah, and that's really the only way. You have to put a lot of yours in it, because remember, copyright is you're gonna pay for what artists create. Tienes que entender play a song, que la regalía es lo que te va a pagar lo que el artista crea. So tú tienes que poner mucho de ti en ese ritmo para poder comer de ese ritmo. Yeah, you have to put a bit of your originality in it, because if you just copy the song, then it's a straight up copy. Porque si tú solamente copias la canción, el ritmo, tú estás copiando el ritmo del otro artista. Tú tienes que poner tu originalidad en ese ritmo y hacerlo tuyo. Sí. So, okay. Tenemos otro por acá. Voy a poncharla ahí rápidamente. Ahí está. Do you still use an instrument or musical device that you used at that time? ¿Tú todavía usas un instrumento musical o un instrumento que tú usabas en esa época? Actualmente. Do you still use the instrument of a device that you used to use back in the day? So you use
the instruments of today? Well, yeah, I mean, they're just about the same instruments. It's just that back then they were older with older sounds that they still use today, but now the instruments are much newer, more flexible, can do a lot more. Okay, So, los instrumentos de los tiempos de antes y los instrumentos de hoy, solamente los de hoy son más nuevos, pero el sonido mucho es lo mismo, solamente es más flexible, lo de hoy es más flexible que los de antes, pero te da la misma el sonido. Ok, perfecto. Muchas gracias, gringo. Vamos con la siguiente pregunta por acá porque tenemos un buen repertorio de preguntas. You saying got a good repertoire of questions that people have for you, being that this is the first time they ever seen you. They always hear the Menace, tumpa tumpa, but they never seen your face. Mira, importante mencionar el caso esta pregunta es bastante importante. No la All right, he said, and this question is very important. He said, because many Puerto Ricans say that the first Panamanian artists copied Jamaicans. If they were Jamaican producers like you, what they made their rhythms and recordings. And basically, muchos boricuas dicen que el primer artista panameño se copió de los jamaiquinos. Si fue así que los jamaiquinos producieron todo eso, entonces, ¿quién grabó esos ritmos? ¿Ah? Dennis? huh? Because many Puerto Ricans say that the first Panamanian artists copied Jamaicans. If they were Jamaican producers like yourself, like you, what they made the rhythms and the recordings. So were you all copying from Jamaican artists, or you all were just, making something new? Well, what they would do is they would put new lyrics on top of a lot of old rhythms. Y si lo que ellos hacían, ellos cambiaban la lírica y lo ponían encima de esos ritmos. Yeah, they would get the rhythm and then have artists sing on top of it new lyrics, but the rhythm was still the same. So you could only claim for copyright of the lyrics and for sale of the records. You can't claim for the music. Okay, él dice que no puede reclamar regalía de la música solamente si el artista usa la lírica del artista jamaiquino. Mm-hmm. Ok, perfecto. Entonces, vamos por aquí. Tengo una pregunta por aquí importante del estudio de producción de él en ese entonces. ¿En qué fecha nació el sello disquero? You want to know what year was the birth of ACNF Studio? Oh, HC&F Recording Studio. Yeah. that With Philip Smart. What year did Philip Smart open up ACNF Studio? I'm not sure. I was here in 79 and he was open. So I would say early 70s. El principio de los 70, porque Philip Smart, que en paz descanse, es el primo auténtico, el primo de él de sangre, y falleció. Pero él dice, cuando él llegó en el 79, ya el estudio estuvo abierto. Él dice en los principios de los 70. Ok, muy importante ese tema. Esta pregunta también es muy importante, gringo. Sé que tengo bastantes, así que voy a ir lo más rápido posible. Ajá. Te la voy a ponchar aquí rapidito. Esta también es importante para nosotros los panameños. Since when did you decide to support the reggae movement in Spanish? Because I needed something different. I got tired of the same thing that the Jamaican artist was doing. Everybody was just doing the same thing over and over and over, as the same rhythm you'd hear, and somebody come in and they'd have new lyrics but same rhythm. I just got tired of that. So él se cansó de escuchar muchos de los artistas jamaiquinos haciendo lo mismo, poniendo la lírica en el mismo ritmo y cosas así. So, él necesitaba otra cosa para poder alimentarse.
y ahí es donde nació el reggae en español para él. And it you know, I found the Spanish reggae to be refreshing. It was really nice. Él encontró que el reggae en español estaba más refresco para algo más refrescado para. Sí, tengo por acá un saludo para Tingo San también, que está aquí reportando sintonía desde los Estados Unidos. Ok, voy con la segunda pregunta por aquí. Shit. Ok. Probably Nando Boom. Nando Boom. Okay. Okay, you there? All right, aquí estoy. Yeah, no, I say Nando Boom. He could rap, he could DJ, and he could sing. General could only DJ. He can't sing. Dice que Nando Boom puede cantar, rapear, y el general solamente puede rapear. Ok. And General had his own agenda. He started one way and he ended up not nice. So el general tenía su propia agenda. Él comenzó en una manera y terminó en otra manera que no fue muy agradable. okay. Oye, está en plena sintonía el mejor productor de Panamá también, Cannabis, Reggae. Me anda mi saludo, John Wick dice. Cannabis sends his respect, Dennis, one of Panama's top producers, Cannabis. In 1995, Panamanian producers such as Wisho Phillips, Rodney Clark, and Ramon Bustamante were commanding you to make rhythms with you and sent their artists to your studio? Yeah, they came, especially Ramon Bustamante. So yeah, were they Ramon. commanding you to make rhythms with you, and they sent the artists to your studio? Well, yeah, they came by Philip's studio, and the thing is, you see, I could deal with the Latin artists. A lot of the other Jamaicans couldn't deal with them. Él podía bregar con muchos de los artistas latinos. Los otros productores no les gustaba bregar y no podían bregar con los artistas panameños. So, él bregaba con todos ellos. Entonces sí existía la conexión Panamá-Jamaica en la música. So he said there still was the connection between Panama and Jamaica back then. Oh yeah. Yes. Yeah, a lot of Jamaicans in Panama. So yeah. Sí. El ritmo ese que se fundó, el Pouder. And that rhythm that was founded, and the pounder. El ritmo fueron recreados con los tambores panameños. Were they recreated with the Panamanian drums? The pounder. A bit of it, yeah. We use some of it in it, but not everything, because we use the SP1200 drum machine. SB12, la máquina de tambor. Yeah, and regular keyboards. And we keyboard did y piano regulares. So some of those drums were from Panama. Some of the drums in the pounder were Panamanian sounds. Yeah. You see, we tried to get those same sounds, because if you're going to do an artist from Panama, then you have to at least have some of the sounds in it. So, si tú vas a grabar un artista de Panamá, tú tan siquiera tienes que tener unos sonidos de Panamá, así ellos se pueden identificar con ese ritmo. Oh, importante ese punto, muy importante, porque ha dicho una gran verdad ahí. Sí. Importante. Aquí también tengo esta que está por aquí, lo voy a ponchar rapidito. Clarify the myth that Panamanian artists lived in the USA were produced by the same producers from Jamaica, because they spoke about copying and biting, and in reality, did this say the opposite? Yeah, it produced by the same producers from Jamaica. Well, a few of them
because they were looking for I established can't hear producers. it. You know, if they Yo no lo puedo escuchar. they were gonna do Spanish reggae, so they wanted some of the No puedo escucharlo. One moment, please. buy a camera. Le llaman. Ok. Vamos a esperar ahí para el gringo. All right, there you go. Yes. Sí. One of the questions that the person that just interrupted, he wants for you to clarify if that record, I know I Pounder, can see it here. They were produced by the same producers from Jamaica, because they spoke about copying and baited, and in reality they did say the opposite. Yeah, like I said, they only used some of the Jamaican producers because they wanted that reggae feel. You see, remember in those days, you know, it was always somebody using somebody else to get what they want. Y sí, acuérdate que en esos tiempos alguien siempre usaba el ritmo de alguien para conseguir lo que ellos querían. Correcto. Yeah, so Entiendo. no, go ahead. Dale. Ok. Voy para allá con la segunda, pues. Por aquí tenemos esta que nos hacen llegar. Ok, ahí está. Were you influenced by anyone in Jamaica during your early years? No. La pregunta es si él fue influenciado por alguna persona en Jamaica durante sus años. Y él dijo que no. Okay. No. Original. Él fue original. No la influencia de nadie. Yeah, all original. Vamos aquí. Esta tiene que ver con gringo. No, por aquí dice. What were some songs you did for Gringo? Huh. I don't remember. I remember one. I don't remember the rest. That's too All long. right. My brain don't go back far enough. One of the famous ones was Trill a Lot of Girls. Yeah. the rhythm. You see, and what I always tell individuals that Trill a Lot of Girls beat and El Dembow beat are basically the same, only that with Trill a Lot of Girls, you did it specifically for that song for me, and then you added other things in this song. Yep. Lo que él acaba de decir que sí, que el ritmo del dembow y Trale Lleno de Gyales son los mismos ritmos, pero él hizo Trale Lleno de Gyales exclusivamente para mí, por eso que tiene instrumentos diferentes que los otros, que el pounder que todo el mundo usa, el dembow, que no tiene. Si tú juegas los dos juntos, eso es lo que él acaba de confirmar, que sí. Ok. Esta también vamos con. Y the merengue, he also did the first merengue and dance song with Orlando Lee and Mr. Do. And let me tell you something, the calypso and the merengue, I sat there and I personally watched Dennis playing these instruments one by one. Yo personalmente me senté ahí y observé a Dennis de Menace jugando esos instrumentos que Orlando Lee le estaba diciendo. Orlando Lee es el productor en Panamá en esa época de Music World. Y Dennis de Menace es responsable por ese ritmo. Por el merengue, venía para arriba, responsable por el ritmo de Tiny Whiny, responsable por dónde lo conseguiste, casi todos los ritmos míos que grabé en los Estados, todos los ritmos que yo grabé en Estados Unidos, él lo hizo. All of the rhythms that I recorded in the US, Dennis was the producer for those rhythms. Yep. Liz Martin, saludos para ti. Angie Munru, también saludos para ti. Congratulations. Vamos por aquí. En esta pregunta que está por aquí. Are you happy? Are you excited about making yes. the rhythm for the remix? Oh, yes. Oh, sí. Él dice que él está
excitado por el ritmo que él hizo del remix, que es la primera vez que hizo el remix del Dembow, que es Trae Lleno de Gale. This is the first time that he actually did the remix of El Dembow rhythm, that's Trailer Load of Girls, the same thing. So he felt good. Y yo le hice una pregunta, I asked him a question about it. I asked him about how he felt doing the remix for the first time. Explain to them, Dennis, your answer. Yeah, I was quite excited about it because I always like remixes, so that was something good for me, and you know, it really was nice that it was an honor that you actually asked me to do it, you know, do the remix again. Dice que él estaba bien contento y para él fue un honor que yo lo llamé para que él me hiciera el ritmo. Y para mucha gente que no saben, Dennis the Menace, él en esa época que todo era nuevo, él me trató muy bien con la producción, con los gastos para él no me cobraba lo que un productor hubiera cobrado. I'm telling them like how you treated us back in the days, being that it was something new. You never overcharged us. You worked with us to make sure the music was made. Likewise, this time when I came to you, igualmente cuando yo llegué donde él esta vez. Tengo por acá una pregunta de Yes, dice por aquí. Hey, Dennis, this interview is going to be written to the history. I know, I saw it. There's a thing that come up in English for the questions. I saw it. Yeah. What you got to say about that? Tengo otra por aquí. That I like. Dice, you know, in my part, like, como en mi parte, como yo le dije a Dennis, que en mi ausencia muchas cosas no se hicieron. Y el compartimiento que yo tenía con ellos, ahora que yo regresé, yo voy a corregir con la gracia de Dios. Yo enfrente voy a corregir los errores del pasado. Por eso le doy gracias a Dios que Dennis de Menace cogió el tiempo porque para mí era importante que el mundo lo viera. I'm telling them that in my absence, a lot of things was done that I'm not too fond of. And to me, it was very important for the world to know who Dennis the Menace. They keep talking about the Tumpa Tumpa, the El Dembow, the creator, the living legend, the icon, but nobody knows who you are, your face. And to me, that's an error of the past that I wanted to correct for the history books. Yeah, you know, because, you know, Pucho used to tell me, "Oh, you're famous in Panama." I say, "Yeah, but I don't know that." Yeah, he said Pucho Bustamante used to tell him that he was famous in Panama, and he used to tell him like, "I don't know that." Okay. Entonces, él tenía una muy buena relación con Pucho Bustamante y Phillips también y Ronnie Clark. Dennis, he wants to know if you had a good relationship with Pucho Bustamante. I did until I found out he really was using me. Él sí tenía una buena relación con él hasta cuando él se enteró que Pucho lo estaba usando a él. In what way? Okay. Because he, when it really mattered about payment and stuff like that, I never got any of that. Porque cuando se trató de pagarle a él nunca le pagó a Dennis. Nunca trató de pagarle a Dennis. So sí tenía una buena relación, pero Pucho Bustamante lo dañó. Ok. Yeah. Vamos entonces con esta que está por aquí, que me hacen llegar también. Ok, ahí está. You were instrumental in the creation of reggaeton. ¿Cómo tú te sientes al saber que tú fuiste instrumental en la creación de reggaetón? Well, I feel Jugó un good papel about decisivo. it now. Jugaste un papel decisivo.
I didn't know, back in the day when we were doing it, I never thought of it that way at all. I just did it because it's something I liked, and I did it because of that. I never thought it would go this big. I really never thought. Él dice que él nunca sabía que esto iba a salir como salía. Él lo hacía porque le gustaba. A él le gustaba hacerlo. So, así él lo sabía. Mira, yo voy a leer una pregunta porque quiero que Tingo San pare, porque él me está mandando un mensaje. Ajá. Dennis, Tingo San wants to know if the pounder rhythm that you did for Superpower, did you make that specifically for him, for Fernando Boom, or you did it for Shelly and Bobo General, Sleepy Wonder, No, and then, I did it only for Nando Boom. You did it only for Nando Boom? Yeah. Okay. And another question that Tingo San keep asking me, he wants to know if you were Pucho Bustamante teacher. I wouldn't call myself his teacher, but Él no se llamaría el maestro de Pucho Bustamante. What would you call your I don't know. Nando Boom was young, and dice Nando Boom estaba joven. He realized he could learn a lot, so I guess that's why he said that. Él realizó que aprendió bastante. So, él dice que tal vez por eso es que Pucho dice eso. Ok, importante. La historia se escribe y se cuenta. Ajá. Dice por aquí, ¿por qué cree que el reggae de Panamá quedó rezagado? He wants to know why do you think that the Panamanian reggae in Spanish stayed so depleted? I didn't hear the last bit. Why it got burnt out? Why the reggae in Spanish for Panamanians got burnt out and disappeared? Why do you think that happened? I don't know. I guess relationships got bad. Él no sabe, pero él dice que relaciones, amistades se quebraron, se rompieron. Yeah, relationships got bad, and relaciones nobody fueron mal. To work anymore, y ya gente ya no querían trabajar juntos. Yeah, everybody was trying to rip off everybody else. Todo el mundo quería robarle al otro. Uno le quería robar al otro y en eso todo se rompió. Ok. Aquí me dice por acá otra pregunta en vivo. Mr. Dennis dice por acá. Mr. Dennis, could you tell us if you knew about the Jamaica Panama connection in New York, and in what year did you start working with Panamanian producers like Michael Ellis? Oh, I was working with Michael because of my relationship with General. Él estaba trabajando con Michael Ellis por su relación porque él estaba trabajando con el general. Yeah, because I started, General know Mike, and we knew some other people, and I guess he liked what he heard, because I did 5 albums, I think, with General. Él hizo como 5 álbumes. Él dice que el general parece que le gustó el trabajo de Dennis porque él hizo como 5 álbumes con el general ahí en el estudio. ¿Cuántos artistas panameños produjo entonces el maestro Dennis? Dice, how many Panamanian artists did the teacher Dennis the Menace work with, produced? Oh, quite a few. I don't remember the names, but it's dice, no se acuerda los nombres, pero un sinnúmero de ellos. Por acá, su relación de trabajo con Mr. Du y Witty. What's the relationship with Mr. Du and Witty? Strictly business. Strictly business, directamente negocio.
Yeah. Ok, para ver. Tengo otra por acá. Vamos a ver que por aquí se me fue una de las que me estaban preguntando. Esta que está por aquí, donde estaba. Ok, esta que está aquí. Vamos a pasarla por aquí, un poquito larga. No la hagan tan larga, mi gente, las preguntas. Ahí está ponchada. Clarify the myth that the Panamanian artists lived in the USA were produced by the same producers from Jamaica because they spoke about copying and biting, copying, and in reality, the records say the opposite. Yeah, no, that's not true. They never really. It's not the same producers did the artists. Yeah, dice que no son los mismos productores que hicieron los temas. Yeah, it was different. A lot of them work with people who they could afford and people who are willing to work with Latin artists, because back then a lot of the Jamaican producers wasn't too crazy about the Latino artists. Dice que You know? no muchos trabajaban con los panameños porque muchos de ellos no confiaban en los hispanos y no querían trabajar con los artistas latinos. Ok. Yeah, so ¿Cómo se considera la música en ese entonces cuando Panamá le hacía la traducción en español, de Jamaica a español, la traducción? Si le podemos decir que eso era un baita o copia. Okay, what would you call the music with the Panamanians back in the days when they used to record the same songs of the Jamaicans? You would call that copying or what? What would you call it? yeah, that's just you call it copy. They just call it do over. That's what the Jamaicans used to say. Yeah, they él do dice over the que rhythm. Or en esa época ellos no lo estaban llamando copiando. Ellos lo llaman, lo categorizan as haciéndolo de nuevo, doing it over, haciéndolo de nuevo. Porque en esa época eso es lo que se estaba haciendo. Ok. Yeah, it was mostly copying. La mayoría era copiando, pero ellos no lo llamaban copiando porque muchos de los productores tenían relaciones con los otros productores jamaiquinos. I'm telling them that a lot of the Jamaican producers had relations with the producers of those artists also. Right. Él dice que sí. Right. So eso no es copiando. Por ejemplo, for instance, may rest in peace, John Jalas. He came looking for Mr. Do because he wanted Mr. Do to get me and Tito to do dancehall rock. And we did dancehall rock in Spanish for him on the same track with Barrington Levy and Coterans. Yeah, they did that a lot. Yes, you see. And Philip Smart, may rest in peace, he had asked me to do Hot This Year when I was finishing my album. And then I told him, I said, nah, let Tito do it. And I helped Tito co-write it. You see, so that is Dennis. Ese disco era de Dennis. That record was Dennis' record. You see, so these are the same producers that produced these songs, that wanted these songs to be played in Spanish. Estos son los mismos productores que tenían los derechos de estos discos, de esos jamaiquinos, que estaban pidiéndole a los panameños que hicieran su tema en español también. Exacto. Vengo por aquí con la siguiente pregunta. Mucha historia, Gringoman. Panamá está deseoso de historia. Podemos observar mucha gente conectada, muchos mensajes, muchas preguntas. Could you explain to us what were your relationship with Count Shelley or Shelley's records with Shelley from? No real relationship. No relationship. I mean, Ellie met y him Shelley once, and Shelley's records, but Superpower Records, no tenían una gran relación. Yeah. Todo era negocio, trabajo. Ok, business.
Saludos para Lírica Anet. Hola, saludos. Tremenda entrevista, John Witt. Saludos a Gringo Man y a Mr. Denise. Ok, tengo otra por aquí. Bueno, esta sí está hecha aquí. Esta me la mandaron en español. Dímelo, Corillo, Arrebato TV. Saludos, bendiciones para ti también, mi gente. Esta está en español. Sería fácil para usted reconocer el Pouder y ellos venían si ponemos un instrumental modificado, dice. Sería fácil, déjame leerlo, sería fácil para usted reconocer el pounder y ellos venían si ponemos un instrumental modificado. Would it be easy for you to recognize the pounder and they come if they put the instruments, the modified instrumental in front of you? Yeah, because it's got a particular beat. Dice, él dijo que sí, porque tiene un sonido particular, un ritmo particular. Son que tú lo modificas, él va a saber que esos son ese es este y ese es el otro. Ese es cuando usted hace un hijo, usted sabe que ese es su hijo. Dice, that's when you have a son, you know that's your son. Yeah, dice que sí. Aunque a veces meten goles. Y eso, and that is the same thing when I used to hear people say, oh, that's the El Dembow rhythm. And I said, nah, that's Trilla Little Girls beat. Because I'm listening to the additional instruments that you place in it. Yes. You see? And that's what I listen to. Eso es lo que yo le decía a muchos de los amigos míos de los boricuas. Ellos decían, es el Dembow. Yo dije, no. Ese es el ritmo de trailer lleno de guiales. Son lo mismo, pero Dennis le puso algo adicional al mío que es diferente. Y eso es lo que muchos usan para el ritmo del dembow. Y si lo escuchan, ellos van a ver que trae lleno de guiales. Ese ritmo es el que más usan por los sonidos que tiene. I'm telling them that is the Trilla Little Girls rhythm is the one that they mainly use because of the additional instruments that you use in it. Yes. Yeah. Él dijo que sí. Ok. También tenemos esta por aquí ahorita. Mr. Dennis, would it be easy for you to recognize that's the same? Esa es la misma, ya lo contestó. Ah, sí. Ah, ok, perdón. Bueno, está Tingo-san por aquí. Esto también Shelly pagó para que grabara a Nando Kelly, o dice, disquera no tenía relación con Shelly. Shelly paid for the recording for Nando Boom. What a problem. We're about Jamaica and Panama for the music. Oh, you're saying something? Yeah, Tingo-san was saying that Shelly did pay for Nando Boom's production. Yeah. Yes, dice que sí. Yeah. Dennis, but everything came through Pucho. But it came through Pucho. But yeah, everything. You see, everything came. Like dice que todo entró, pasó por Pucho, pero Shelly's Records era lo que el que estaba pagando para todo. Ah, ok. Importante entonces ese punto. Ajá. Pucho era la cara, pero el dinero venía de la disquera que era la de Shelly's Records. Ok. Esta pregunta ya se la hiciste, gringo. Dennis, your words are very important for Jamaica and Panama for the music. Oh, okay. Thank you. Elio, sí. Ok, perfecto. Okay. Maestro que conoce de los descendientes jamaiquinos de Panamá. Teacher, you know about the descendants of Panama and Jamaica. Dembow, Pounder, More Poco, Manjam, Trailer Load, all of those rhythms use the tambourine and timbales from Poco in Jamaica. Yeah, from Poco in Jamaica. You know, Poco is the old time music. You know, Dice Poco es el ritmo viejo de Jamaica. Ajá. Yeah, it's the old time music. Es un ritmo viejo de Jamaica. Ok, viejo entonces, actualizado. Every song have a particular sound? Well, they try to, but sometimes Dice a veces,
Dice que no siempre todos los ritmos, no siempre todos los ritmos son diferentes. La mayoría de veces son lo mismo. Ujú. ¿Actualmente ha tenido alguna petición de artistas panameños para que le realice un mix aparte de Gringoman? Have you ever had any type of petition request from any other Panamanian artist to make to do a rhythm for them besides me? No, Dice que no. no. El General, but the relationship with El General went sour. Dice que el general, pero la relación con él se puso agrio. Ujú. Yeah, it didn't go too well. No Y salió muy bien. usted se mantiene activo actualmente trabajando en su estudio de producción, creando beats también. You maintain yourself and making beats still in your studio. Oh, yes. Dice, Yes. oh sí. sí. Rapidito lo contestó, oh sí. For artists Jamaican. Para for Jamaican artists, Ajá. No, for anybody. no, para cualquiera persona. Wow. For any- Ok. Actualmente entonces está trabajando, está produciendo música, y lo que hemos escuchado aquí en esta súper entrevista, señores, histórica. Hay personas que quieren entrar, pero no podemos todavía porque esta es una entrevista cerrada. Mil disculpas a los que quieren entrar, pero esta es una entrevista cerrada. Si ustedes quieren conversar conmigo en otra próxima ocasión, pueden hacerlo. Me mandan y me escriben al DM y ahí podemos conversar después para más detalles, ¿no? He's Vamos por telling acá. people, a lot of people is trying to come in. So he's telling this is a closed circuit interview. Okay. Yes. Sí, es que Oh, yeah, tenemos I varias keep preguntas hearing it. que quieren entrar por aquí. Dice, él grabó a la atrevida a Tingo San, dice. He said you recorded Rude Girl and Tingo San Recorded who? and Rude Girl. Blue Girl. No. Tigo Remember Tan? the only Panamanian girl, Rude Girl, Atrevida. Oh, yes. I Yeah, remember her. the only female artist. Yeah. He said you recorded her? Yeah, Yes. I did. Él la grabó. You recorded Tingo San also? Mm-hmm. Yes. And whatever happened to his song? Oh, I don't know. Dice que él no sabe. Él grabó a Tingo San, pero dice que no sabe qué pasó con la canción de él. No sabe qué pasó con la canción de Tingo San, señores. Bueno, por ahí está, la grabó también, ¿verdad? Ajá. Quise por acá, viste, todo no diga mentira. Ajá, Jers Angie, no. Bueno, es que hay pasiones con este tema en Panamá. Por acá me dice un amigo, disculpen que a veces los chats van pasando muy rápido, pero me dice la Pana 507 Music, they don't use that anymore. ¿Qué ella está hablando? ¿De qué ella está hablando? They don't use that entendí. anymore. Bueno, no entendí la pregunta de la Pana 507 Music. Artist called La Pana said they don't use that anymore, but she didn't say what they don't use anymore. Yeah, I don't know. Yeah. They don't use that anymore. ¿Verdad duele? Saludos para ti, Tingo San Risper. Ajá, gracias. Ok, vamos a ver para si tenemos otra pregunta por acá. La Poco. Oh, the Pokemon Jam. De Poco Manchan. Ah, ok. La Pana 507. She said that No, they don't use the Pokemon not a Jam lot of people rhythm use that no because more. too many people have used that in the past. Dice, mucha gente lo han usado en el pasado. So they don't use it no more. No, I haven't heard anything. Yeah, él no ha escuchado ninguna otra canción con ese ritmo de Pokemon Jam. Ok. Ahora, después del remix de Trailer lleno de guiales gringo, ¿existe la posibilidad de que también él haga los otros remix de tus otras canciones? He said, after the remix of this track of the Trailer Load of Girls rhythm, the Dembow rhythm, would it be a possibility that you
also do the remix of my other tracks? Sure. Dice que sí. Ok, Yeah. excelente. ¿Qué dice por acá mi amiga Angie Monreal Tingo San is the wish period? No entendí esa pregunta. What is it? Okay. Diego San is a whisperer. Full of John Witt. Señores, what's on Dennis thing about Puerto Rican reggaeton? Dice. Dice, I think it all sounds the same. dice que él, ¿qué es lo que él piensa del reggaetón de Puerto Rico? Él dice que él piensa que todo suena lo mismo. Ok, no hay entonces originalidad actualmente en la música. So there's no originality actually in the music. Well, the only originality is that they change up the beat. They'll put more things in it, but it's the sounds are the same. The feel is the same. If you listen to 15 reggaeton, Puerto Rican, it have the same feel, the same vibe about it. Él dice que this is tiene, what I don't like with them. They need to change tiene it up. la They misma follow the vibra. Si Jamaicans tú to do it. escuchas 15 canciones de reggaetón de Puerto Rico, tú vas a escuchar los mismos sonidos, solamente cambian y la vibra es lo mismo. Ok, importante, ya está clarito, hay que hacer música original. Mira, esta pregunta que viene aquí es sumamente importante para nosotros que estamos trabajando en producción, porque radica qué es importante hoy en día. Voy a ponértela aquí en pantalla. Ahí está. ¿Cuál es la cosa más importante de acuerdo a ti para ser un artista famoso? ¿La lírica, la música o la promoción? I think all three. Él cree que los tres, no puedes hacer solamente uno. Los tres van conjuntos, van juntos. ¿Qué piensa de los artistas prefabricados que hoy dominan el género urbano? Dilo de nuevo, dilo de nuevo. ¿Qué piensa de los artistas prefabricados que actualmente dominan el género urbano? He said, what do you think about the artists of today that are prefabricated, that are dominating the urban music? I guess that's what the young people like. Dice, él piensa que eso es lo que la juventud le gusta y quiere. I don't like that kind of what do you call it, tin can music. I don't like that. Él no le gusta ese tipo de música como de lata, de lata de timbal, de lata. Él no le gusta eso. Music must have creativity. Música debe tener creatividad. The same things they were singing about 20 years, 30 years ago is the same thing they're singing now. It's just that lo mismo que estaban 30 años, 20, 30 años atrás, es lo mismo que están cantando hoy en día. Hoy vemos que actualmente, casualmente, eso que usted acaba de mencionar, se ha popularizado de moda. Volver a hacer remix, pero no son remix, como que son pequeños extractos de lo que eran los sonidos de antes, modificados actualmente. ¿Eso quiere decir que falta originalidad en los productores actualmente? He said, what he sees is that the music industry is taking little extracts of the rhythms, and they're going back in the days, and they're trying to actualize it today and working with that. Do you think that they need originality? Yeah, that's because they don't. That's because they don't want to pay any royalties, so they take a little. Eso es porque no quieren pagar regalía. Oh, yeah. Estamos hablando de plata. Sí. Okay, they take a little piece and change it up and. Dennis, what do you think about the artists that are using auto-tune? They can't sing. No pueden dice que no pueden cantar.
They can't sing. It has a nice flavor to the Dice que song, tiene un sabor bueno. but if you have to rely on that, you're in trouble, because when time comes to sing it live, you won't be able to do it. Dice que el problema va a entrar cuando tú tienes que cantar en vivo. Ok. Y el sistema no tiene autotune. Yeah. ¿Qué vas a hacer? Montate en la pista el playback. Dice, if you're gonna do that, then you gotta jump on the track and sing over the playback. Yeah. Yeah. Mm-hmm. And that's what they do. They lip sync. They can't sing. Dice, eso es lo que hacen. Ellos están lip syncing como Nili Vanilli, lip syncing. Okay. La pana rusa, la pana ¿qué? La pana 507 Music me dice Calypso evolved. Calypso evolved, soca evolved, dancehall evolved. That's what la pana is saying. Do you agree? Mm-hmm. Do you agree that Calypso evolved, soca evolved, and dancehall evolved? Yeah, well, Calypso is now soca. It's no real Calypso anymore. It's evolved into soca. Okay, Calypso evolucionó en soca. And dancehall evolved. Do you think that dancehall music evolved? Saludos para Mazarrán, que está en sintonía desde Río Abajo. Blessings también para ti, hermanito. Gracias por estar en sintonía. Gerardo Edgar González Segura dice su relación con Donovan German. Dice, what type of relationship you have with Donovan Germain? Oh, Jermaine? Yeah. I haven't seen him in a long time. Dice que no lo ha visto en un buen tiempo. Did you have a good relationship with him? I haven't seen Jermaine in been años. En años. Eso sí lo entendimos clarito, dice. Amazon drums, not many artists included today. Gringo, para ver qué es la pregunta que hace Angie Lee. Amazing drums, not many artists include them today. Yeah, I see that. Yeah, those drums, it have a lot of body to it. It's really nice. Oh, sampling. Dice, can you tell us if reggaeton is dancehall really? Can you tell us if reggaeton is really dancehall? Puerto Rican reggaeton? You talking Puerto Rican reggaeton or Panamanian reggaeton? Él está hablando si reggaetón de Puerto Rico o reggaetón de Panamá. ¿Cuál de los dos? Ok, por la pregunta, yo asumo que es reggaetón puertorriqueño. From the question, eating is reggaeton from Puerto Rico. Can you tell us if Puerto Rican reggaeton is really dancehall? It's not real dancehall, no. Dice que en realidad no es dancehall reggae en su actualidad. Ok. ¿Qué música escucha el maestro Dennis actualmente? What type of music do you listen to, Dennis? Oh, I listen to all kind of music. Él dice que él escucha toda clase de música. I listen to Latin music. I listen to dancehall. I listen to house music. I listen to dice soca, que él escucha música latina, música reggae, dancehall, música de house, techno, toda clase de música. Yeah, él no tiene un everything. tipo de música en especial. Ok, acá la pregunta de Cadel era que explicara si el reggaetón es danzal realmente, porque se le considera otro género, pero para mí es el mismo género. All right, this person want to know if the reggaeton sound is actually the dancehall reggae sound, or if it is two different things, or if it's actually the same reggae dancehall rhythm. Well, if you use the same rhythm, it's probably going to be the same. Dice que si tú usas el mismo ritmo, it's the same dancehall. If you listen es el mismo ritmo de dancehall.
Esa es una de las preguntas. That's one of the answers that I usually tell individuals, because I used to try to educate individuals. They would tell me, I would use Trailer Little Girls rhythm. Yo usaba el ritmo de trailer lleno de guiales. Yo pongo mi voz encima de eso. I put my vocals on the Trailer Little Girls rhythm. In Puerto Rico, they tell me, oh, that's reggae. That's reggae. But then if a Puerto Rican artist put his vocal on my same rhythm, he said, oh, that's reggaeton. I said, so hold up. So you mean to tell me the artist determines the genre of music? Yo dije, el artista es el que determina el género de la música. Yo dije, no. Eso no es. Yep. Porque reggaeton is the same thing as hip hop. Puerto Rico has its own sound for reggaeton. Yeah. Panama has its own sound for reggaeton. Dominican Republic has its own sound for reggaeton. Yep. Every country has its own sound because they are branches. Esos son ramas de la raíz. Esos son ramas de la raíz. So no pueden decir que es otra cosa. Es igualito como el hip hop. Hip hop de Nueva York sonaba una manera. El sur, otra manera. El oeste, otra manera. El medio oeste, otro sonido. Todos tenían su propio sonido, pero al final del día, John Wick era hip hop. Es lo mismo con reggaetón. Pero reggaetón es la música que une a los géneros. I'm telling them that reggaeton is a music that unifies the cultures. Yep. That's what reggaeton really is. It went from dancehall reggae in Spanish in New York to now unifying all the different genres of music. Yeah. Yeah. Él dice, sí. Yeah. Okay. That's why I said the Puerto Rican reggaeton is the same. It sounds the same way it did 10 years ago when they stole it. So Dice que sonaba. Say that again. no, I said that's why Puerto Rican reggaeton sound the way it does, because they use the same sounds, the same flavor, everything. So if you listen to it, like I said, if you listen to one Puerto Rican reggaeton, it is the same thing. You listen to another one, it's the same sound. The kick drum, same way. Snare, same way. Everything, same sound. They change it up a little bit. Él dice que si tú escuchas el reggaetón de Puerto Rico, todos los instrumentos son lo mismo. Todos los instrumentos es lo mismo. Si un artista canta en un ritmo de reggaetón, suena lo mismo. Otro artista viene y se monta, suena lo mismo. Otro artista viene, suena lo mismo. Lo que solamente cambian es ciertos sonidos, ciertos sabores que ellos usan. Pero en mayor parte es lo mismo. Ok, esa pregunta va a traer mucha roncha. Mira, that answer is going to bring a lot to talk about. Yep. Yeah. Dice, Sure. dijo que sí. Mira, importante, y esta es la pregunta del Dice millón de important. dólares. Esta pregunta es la de $1,000,000. ¿Quién fue los primeros en grabar reggae en español? ¿Panamá o Puerto Rico? He said, who were the first ones to record dancehall reggae in Spanish? Panama or Puerto Rico? Panama. Panamá. Panamá fue el primer país para grabar dancehall reggae. Ok, vamos a ver qué dice por acá. Ok, ya está por aquí. De Panamá, Jamaica, Bonachón. Dennis, when you come back to the Panama-Jamaica connection, we need our genre back. Music to dance. That's what people really want. That's what they're saying. Yeah, I know. I saw it. Well. He said, Tonio Highlander said reggaeton is a dancehall reggae nephew and rap music nephew. He's right. Él tiene razón. Dice, Cool Herc, the founder of hip hop, rap music, he's Jamaican too. Él es jamaiquino, Cool Herc, el que fundó
el rap en América. Él es jamaiquino también. ¿Por qué si hicieron pocas copias de Howie Irie, English y español? Uno de los discos duros más buscados. Why they made such little copies of Howie Irie's English and Spanish song? One of the most hardest songs that people been looking for. Oh, I don't know. Él dice que él no sabe. I don't know, Esas son really. cosas de la disquera y el productor de Howie Irie. Ok. Se quedaron dando vueltas en Panamá, se van cambiando los readings, dice. Ok, vamos a ir por acá. ¿Por qué hicieron? Que ya te la leímos. Denise, digo, total. Who is that? Tiango-san? Oh, tengo. Ok, boom. Vamos a pasar una por aquí. Van a echarle alcohol a la llaga, el canoso, ok. ¿Por qué cree que el reggae de Panamá quedó atrás? ¿Por falta de talento o por falta de oportunidades? Why do you think that Panama's reggae with artists stayed behind? Because of failure to have talent or failure to have opportunities? I think it's opportunity. Él cree que hay oportunidades. Oportunidades, porque talento hay, muchos. He said because talent they have. Talent they have. He said talento sí tienen. En Panamá existe mucho talento, entonces, dice por acá Jaime, Denise, Saint y Translation. Ajá, no entendí la pregunta de ella, pero bueno. Let me see, Jaime, Dennis. Ok, perdón. Jaime, Dennis is seeing the translation. But your translating is helpful for the audience too. Yeah. Okay. That's awesome. Why you think the reggae is dead? Which reggae? Dennis, why you think the reggae is dead? Dennis, ¿por qué tú crees que el reggae está muerto? I don't think reggae is dead. El reggaetón sería. I don't think so. You don't think that reggae music is dead? Reggaeton is dead. Dennis, he said, do you think reggaeton is dead? Well, if they don't change and put a little more artistic flavor in it, it will die. Dice que si no comienzan a ponerle más sabor artístico, sí entonces se morirá. ¿Cuál es el ritmo que él o el género que él ve que puede dominar ahora mismo en la escena mundial de la música, de lo que es el reggae? He said, what rhythm do you think that can dominate globally, worldwide, in reggae music? Oh, you can't really tell. Dice, tú no puedes decir. Y eso porque reggae music usa un sinnúmero de ritmos. People love it and it start to go. If I knew that, believe you me, I'd be a multi-millionaire now. If you do what? I said, if I knew what to put out for people to like, I'd be filthy rich. You can't Dice tell. que si él tendría que poner lo que la gente quiere, él hubiera estado él hubiera sido un millonario. Porque él sabe lo que la gente quiere. Okay. Como en los tiempos de antes, él sabe lo que la gente quiere. Y él lo sabe jugar. Hay que producir para Panamá, entonces. He said, then you need to produce for Panama. Para monetizar. To monetize your pocket. To monetize the pocket. Para monetizar su bolsillo. Exacto. Hoy en día las plataformas digitales tienen el control de la música. ¿Cómo ve ese escenario en un futuro? He said, today, the digital platforms control the monetizing of the songs. How do you see it in the future? It's hard to say because everybody now is a bedroom producer, as you put it. So there's a lot of streaming going on. And dice que ahora muchos son productores de recámara.
So bastante streaming está sucediendo. Yeah, a lot of streaming. You know, you make a track, you put it on YouTube, and somebody pick it up. So Dice, hace un ritmo, lo pones en YouTube y otra persona lo recoge. Ok. yeah, so La that's really what recaudación. it is. Ok, dice por acá, most artists are no independent. No independent. Agreed. Sorry, Muchos de los artistas hoy son independientes. Yeah. Red Room producer. That's true. That is true. Ujú. Ok, mi gente, vamos a ir cerrando ya prácticamente. Every producer Uh-huh. has your favorite song. Which one were your favorite? My favorite? You know, there's a song that Nando Boom did that I really like called Bailando. Bailando. Yeah. You know, Una Bailando? canción que Nando Boom hizo que es Bailando. Yeah, Bailando. Bailando, That's que Nando Boom hizo. yeah, I kind of like that. I always like that song. Dice que a él siempre le gustó esa canción. Oh, importante, hay que hablar con Nando para que haga un remix entonces de esta versión. Ujú. Don't tell him that though; it'll swell his head. No le diga eso a Nando Boom porque le va a hinchar, le va a inflar la cabeza. Sí. Ok, ahora vamos con el TX. Ok, entonces, ¿cómo fue entonces esta producción junto a Gringomar, el TX, Panamá, de vuelta de nuevo al escenario? ¿Cómo vislumbra entonces a este nuevo talento que trabajó con Gringoman? He said, how do you see the song, the remix, with LTX? How do you see it? Yeah, that sounds good. That was a good idea. Dice, eso suena bien, eso fue una buena idea. Yeah, that was a good idea. Dice, fue una buena idea. Buena idea, muy bien. Yeah. Bueno, yo quiero agradecer a todos los amigos que han estado aquí presentes también con este podcast histórico. You want to say thanks to everybody that have been present in this podcast. Okay. Gracias al maestro Denis por su tiempo. And thanks to the teacher, Mr. Dennis. Aclarar muchas dudas aquí en To Panamá. clear up many doubts. Usted es considerado prácticamente el padre del reggae en Jamaica, aquí en Panamá, para He nosotros. said, and you are actually considered the father of the reggae in Spanish down there in Panama. Yeah, I'm hoping to come down in Panama and get into that crowd one day. I've been to Panama, but I've been where the tourists went. I went on a cruise, so I didn't really see Panama. I want to go down there and get in with the music. O dice que él fue a Panamá una vez, pero fue en un barco, en un cruise. Uh-huh. Pero él quiere ir a meterse en los estudios y ver cómo están trabajando y cosas así. Visit of Panama. Yeah. Welcome. Okay. In the house. Don't worry. We got Pouder in Panama, Birth of Reggaeton with Javier Card and licenciada Karel Cordova. They're down there, so you'll be able to see the two LTX that's coming up next with the other two producers, Kevin and El Chiquis. Uh-huh. Yeah. Mi eterno agradecimiento, maestro Denis, por estar aquí. It's eternal. It's eternal regards to you, Mr. Dennis. And thank you very much. Dice, muchas gracias. Fue un placer compartir con usted y conocerlo. It was a pleasure to share things with you and to meet you, finally meet you. Yes. Es un honor para mí. It's an honor for him. Y todos los panameños que hoy están and all of the conectados. Panamanians Oh, I thank that you. are seeing you and that will be seeing you. Okay. Muchas gracias. Thank Muchas you. gracias. Thank you very much. Okay. All right, Dennis. Respect, All right, Dennis. amigo. Thanks. Respect. All right. Okay. Close. What do I do? Close. Just hit leave? Ajá. Still here.
In close. He was a close. Eh? It's a close. Oh, wait, just leave. Yeah, leave, yeah. Ok, listo. Mhm. Oye, muchas gracias, Gringoman. Quiero agradecerte también infinitamente a ti porque nos has traído a la leyenda que Panamá hace rato ha querido escuchar, compartir con todos los panameños a lo que es esta súper entrevista con Denise, Meneses, el travieso, como le dicen, ¿no? Ajá, el travieso. Ella, agradecido. Sí, está dedicada para En el Área TV de parte de René Renegado. Vamos con un recuerdito. Tú sabes, ¿no? Ey, chichimán, no quiero yo en mi fiesta. ¿Dónde? Yo no quiero manes diferentes. ¿Dónde? Esos manes hay que liquidarlos. ¿Dónde? We bonde, chichimán de. Yo no quiero manes cizañosos. ¿Dónde?